Yo creo que puedo decir con toda seguridad que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos percatado de que hay algo que debemos modificar, de que hay algo que debemos cambiar en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, porque quizás nos hemos tomado más tiempo de lo que deberíamos para alcanzar algunos de nuestros objetivos y realmente nos damos cuenta de que debemos cambiar de hábitos. Debemos dejar hábitos negativos, hábitos no productivos, hábitos que quizás no nos aportan en nada, por hábitos productivos, hábitos positivos y hábitos que sí nos aportan hacia nuestros objetivos y hacia nuestras metas. Realmente suena mucho más fácil, tú y yo sabemos que suena mucho más fácil de lo que realmente es, y por eso que la mayoría de la gente termina pasando años o décadas tratando de superar hábitos negativos y comenzar a implementar hábitos positivos. Sabemos que no es fácil, pero también sabemos de que realmente es posible. Lo que a la mayoría de la gente le sucede es que no se da cuenta de que tiene que pasar por una serie de etapas para pasar del punto A al punto B, o para pasar del hábito negativo, del hábito que no le aporta, al hábito positivo o al hábito que sí le aporta. La mayoría de la gente no se da cuenta de eso y por eso se queda estancada en una de las primeras etapas. La primera etapa para tú poder hacer ese cambio de lo no productivo o lo no positivo a los hábitos sí productivos y sí positivos, es darse cuenta. Cuando finalmente nos damos cuenta de que como que hay algo que debemos cambiar, para poder alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos que hasta ahora no hemos estado haciendo, o que hasta ahora sí hemos estado haciendo y que no nos ha funcionado, ahí es como que comienza a despertar esa llama, se nos prende el bombillo y comenzamos a decir, bueno, realmente hay algo que yo tengo que cambiar, que tengo que modificar para poder tener resultados diferentes, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, ¿de acuerdo? Pero una cosa es darse cuenta de que hay que cambiar en algo y otra cosa es saber en qué. Ya cuando uno está en la segunda etapa, es cuando uno se da cuenta a través de información, a través de alguna revelación que tú tuviste en tu mente por estar analizando tu vida y estar analizando tus proyectos, pero normalmente se da a través de información. Es cuando tú te das cuenta específicamente cuáles son los hábitos que son negativos en tu vida, que no te aportan, y cuáles son los hábitos positivos por los cuales tú debes cambiar esos hábitos negativos. Ahí tú te das cuenta del por qué tú debes cambiarlos, y ahí como que uno crece y uno se da cuenta de que realmente hay que hacer el cambio, es necesario. Eso normalmente se obtiene a través de información, en eventos, en audiolibros, en libros, a través de mentoría, a través de coaching. Esa es la segunda etapa, pero una cosa es saber que hay que cambiar y otra cosa es decidir. Cuando uno pasa a la tercera etapa, que es tomar la decisión de finalmente cambiar, eso normalmente viene porque nos pasa algo positivo o algo negativo en nuestra vida y decimos hasta aquí, tenemos que tomar la decisión firme de cambiar. Puede ser en un evento que te abra los ojos, puede ser que una persona cercana a ti o tu coach te diga que hay que cambiar y te diga algo de impacto, que te llegue al corazón y tú digas, bueno, realmente tengo que hacerlo, y tomas la decisión firme de cambiar. Pero todos sabemos que cuando uno toma una decisión muchas veces dura un tiempo, desde que uno lo dice hasta que uno normalmente comienza a hacerlo. Y cuando uno pasa a la cuarta etapa es cuando uno comienza a hacer las cosas que hay que hacer, a dar cada uno de los pasos necesarios para poder cambiar esos hábitos negativos y comenzar a convertirlos en hábitos positivos. Pero normalmente poner acción para cambiar lo negativo y comenzar a convertirlo en positivo no es suficiente, porque la mayoría se queda pensando que bueno, estoy cambiando algunas cosas, pero todavía no tengo la disciplina, todavía no lo hago con la suficiente frecuencia, no tengo la suficiente quizás convicción de hacer las cosas que hay que hacer de manera consistente para poder entonces cambiar definitivamente el hábito. O sea que mucha gente se pasa mucho tiempo ahí también, pero ya luego cuando pasan a la quinta etapa, normalmente sí tienen el resultado de cambiar de hábitos, que es la etapa de la disciplina. Ahí nos damos cuenta
de que se requiere mucha disciplina, se requiere mucha consistencia, hacerlo con frecuencia, se requiere mucha fuerza de voluntad, se requiere mucho carácter para pasar de hacer acciones, de tomar acción esporádica, a comenzar a tomar acción consistente y disciplinada diariamente para poder lograr que ese hábito se convierta en una parte de ti. Y ahí es cuando uno pasa a la siguiente etapa, luego de que uno tiene la disciplina, que es la etapa 5, uno pasa a la etapa 6, que es cuando ya ese hábito nuevo se convierte en parte tuya, se convierte como en parte de tu interior, en parte de tu mente, y ya a diferencia de la etapa 5, que es la disciplina, ya tú no te tienes que esforzar en la etapa 6 para poder entonces tener el resultado que tú buscas. Ya en la etapa 6 ya forma parte de ti, ya ese hábito negativo fue reemplazado por uno positivo y ya es como cepillarte los dientes, ya es como irte a acostar, irte a dormir, ya es como comer todos los días, ya es algo que forma parte de ti y se hace súper fácil y súper sencillo realizarlo. Y en la etapa número 7, que yo creo que es la etapa que todos debemos aspirar, es en la que uno crea el hábito de crear hábitos positivos y de cambiar constantemente hábitos negativos. Ese es un proceso de mejora continua que yo creo que todos y cada uno de nosotros debería adquirirlo, que es tener el hábito de frecuentemente ponerse metas, de cambiar cosas negativas que hacemos por cosas positivas que podríamos hacer. ¿Para qué? Para convertirnos en mejores personas, para convertirnos en mejores padres, o en mejores amigos, o en mejores esposos, o en mejores hijos, para convertirnos en mejores profesionales, para convertirnos en mejores empresarios, y así sucesivamente. Yo creo que ese proceso de mejora continua es a lo que debemos aspirar todo el tiempo. Cada vez que dominemos un hábito, debemos crear la costumbre de ponernos una meta de cambiar otro hábito negativo por un nuevo hábito positivo. Y yo creo que cuando uno logra eso, uno tiene mucha satisfacción por dentro y uno se da cuenta de que con ese proceso de crecimiento continuo, uno cada vez es mejor persona, y cada vez, no solamente eso, sino que cada vez uno es más feliz. Y eso es lo que todos queremos, ¿cierto? Yo cuando hace unos años atrás y hace unos meses inclusive, siempre he seguido luchando con seguir cambiando hábitos, y me he dado cuenta de que hay una clave para cambiar de hábitos de manera efectiva. Yo creo que esa clave fue la definitiva que me hizo entender cómo yo podía hacerlo, que no fuera de una manera tan dolorosa, porque siempre he tratado de cambiar hábitos, por ejemplo, como mejorar mi salud, comenzar a tener hábitos para mejorar mi salud. Siempre he tratado de cambiar, por ejemplo, no comer tanta comida chatarra. Siempre había tratado de cambiar no ver tanta televisión. Siempre había tratado de cambiar no entretenerme tanto con escuchar tanta música. Siempre había tratado de cambiar con no distraerme tanto con las redes sociales. También había tratado de cambiar ciertas amistades, ciertos amigos, ciertas relaciones que yo tenía con personas como familiares, que en realidad cuando hablan no me aportan en nada, sino que me restan, porque todo el tiempo es quejándose, todo el tiempo es criticando, todo el tiempo es chismeando, y al final me contaminan mi mente y me roban energía positiva, y lo que hago es que me cargo con energía negativa. Yo siempre había tratado de cambiar esa serie de hábitos y muchos otros, y finalmente lo he podido ir logrando al implementar esta sola clave. Y la clave es que con cada hábito negativo, lo que debemos comenzar a hacer es tratar de reemplazarlo por un hábito positivo que se parezca lo más posible al negativo. Eso quiere decir que ese hábito positivo va a tener o te va a dar las mismas sensaciones que ese hábito negativo, prácticamente las mismas sensaciones. Mientras más se parezca el hábito negativo que tratas de cambiar por el hábito positivo, mejor y más fácil y más sencillo va a ser para ti hacer el cambio. Por ejemplo, cuando yo quería dejar de comer comida chatarra, yo lo que comencé a hacer fue investigar sobre comida saludable
que también tenía un buen sabor. Porque ¿qué es lo que nos gusta de la comida, de la comida chatarra? Que sabe bien. Yo tenía el paradigma en mi mente de que comer comida saludable era como arrancar las hojas de las plantas que hay en mi casa, echarle un poco de limón y comérmela. Ese era mi paradigma. Pero investigando me di cuenta de que ese buen sabor que uno obtiene con la comida saludable, con la comida chatarra, uno también lo puede tener con la comida saludable. Y así el cambio no fue tan brusco y me fui acostumbrando a comer cada vez más saludable. También para el cambio de ver televisión, ¿qué es lo que nos genera toda esa... ¿Cuál es la sensación que nos genera ver televisión? La sensación es, bueno, nos emocionamos, nos sentimos tranquilos, nos sentimos cómodos, a veces lloramos, a veces nos reímos, nos impactamos con algunas cosas y básicamente lo que yo traté de hacer es reemplazar ese hábito de todos los días ver televisión por algo positivo, por algo que me aporte y que me genere esas mismas emociones para que sea fácil el cambio. Entonces yo comencé a ver videos de conferencias de emprendimiento, de negocios, de personas, de conferencistas que son sumamente excelentes, sumamente positivos, sumamente dinámicos. Muchos son chistosos, que hacen historias y que te emocionan. Esos oradores, yo me di cuenta que me comenzaban a dar las mismas sensaciones a través de sus conferencias que la sensación que yo tenía al ver las series de televisión. Y ahí yo me di cuenta de que el cambio iba a ser bien sencillo. Esas horas de ver televisión ya la comencé a cambiar por ver videos, y no solamente eso, ver videos productivos, obviamente, que me den todas esas sensaciones, pero que me aporten cosas positivas en vez de negativas. Pero no solamente eso, sino también leer libros, porque leyendo libros, que incluso hay novelas de crecimiento personal, tú lloras, tú te ríes, tú te impactas, tú te asustas, igual como ver una serie de televisión, pero tú estás aprendiendo y creciendo. También, por ejemplo, yo escuchaba música cada vez que hacía diligencias, cada vez que estaba en mi oficina organizando, cada vez que me estaba bañando, cada vez que iba de camino a una reunión. Y yo me di cuenta que ese tiempo yo lo podía cambiar por audiolibros, que a través de la misma dinámica de escuchar, yo en vez de estar quizás perdiendo el tiempo porque había escuchado una canción muchas veces, yo simplemente ahí comenzaba a aprovechar el tiempo, ese mismo tiempo que antes solamente escuchaba música, ahora yo podía estar aprendiendo y creciendo. O sea que fue un cambio también muy ligero. Por ejemplo, también con la distracción en las redes sociales, de que yo me di cuenta de que las redes sociales yo las podía utilizar como una herramienta fabulosa, una herramienta genial para mis negocios. Y yo me di cuenta de que yo, a través de aprender cómo utilizar las redes sociales de manera eficiente, yo podía mejorar mis ganancias, mejorar mis ingresos y crear buenas relaciones con mis clientes, con mis asociados y con posibles prospectos también. O sea que el cambio de utilizar las redes sociales para simplemente entretenerme o ver información que no me aportaba en nada, yo seguí utilizando las redes sociales, pero ahora con un objetivo de ser más productivo. De igual forma, con las amistades, yo no simplemente dejé de pasar tanto tiempo con esas amistades que me robaban energía positiva y que me dejaban y me cargaban energía negativa, sino que yo reemplacé ese mismo tiempo, esas mismas horas, por tiempo con personas positivas, con personas con visión, con la misma visión que yo tengo, con personas que quieran echar hacia adelante, con personas que tengan la misma mentalidad que yo, que hablen positivo, que no se quejen, sino que siempre busquen soluciones en vez de siempre estar viendo los problemas, que vean las buenas cualidades de las personas en vez de estar viendo simplemente las negativas. Y ese mismo tiempo yo lo reemplacé, y por eso fue una transición bien fácil. Todo esto lo pude lograr gracias al simple hecho de acercar la brecha entre una acción o un hábito con otra. Al poder hacer esto, se hace mucho más sencillo, tanto para mi cuerpo como para mi mente, adoptar esos nuevos hábitos. Y yo puedo ver televisión de vez en cuando, pero no siento que debo hacerlo todos los días.
Puedo comer comida chatarra, pero no como en forma de vicio, como que siento que la necesito. Puedo también escuchar música, pero no siento que cada vez que esté haciendo algo deba estar escuchando música, sino que puedo estar escuchando algo más productivo. Puedo ver las redes sociales para cosas de entretenimiento, para relajarme un rato, pero también sé que las puedo usar en la mayoría de los casos para ser más productivo también. Y puedo hablar con las personas que son negativas, que están a mi alrededor, pero ya no dejo que me afecten de forma negativa en mi estado de ánimo. O sea que todas esas cosas uno las puede recuperar cuando uno quiera, los hábitos que uno está dejando atrás. Pero mientras uno esté tratando de alcanzar nuevas metas, nuevos objetivos, es importante que aprendamos a cambiar esos hábitos. Y recuerda que la clave es acercar la brecha entre el hábito negativo y entre el hábito positivo. ¿Cómo? Buscando la manera de que ese nuevo hábito se parezca lo más posible a ese hábito anterior, de forma tal que tú puedas sentir prácticamente las mismas sensaciones que tú sentías haciendo o llevando a cabo esos hábitos negativos. Así que espero que estos consejos te hayan servido. Nos veremos en la próxima. Mientras tanto, la recomendación es que disfrutes la vida, desarrolles tu máximo potencial y comiences a dar los pasos para desarrollar un legado de un mundo mejor. Así que nos vemos en la próxima.